Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? El día de hoy vamos a meditar el Evangelio de Marcos capítulo 12. Me parece una muy buena idea que nosotros nos preparemos para la misa del domingo y qué mejor que leyendo el Evangelio y haciendo una breve reflexión. Lectura del Evangelio de Marcos capítulo 12. En aquel tiempo se acercó a Jesús uno de los escribas y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, me gustaría aclarar quién era un escriba. En aquel entonces, un escriba era alguien que conocía las escrituras, era un teólogo, un erudito. Por ello se entiende que un escriba haga preguntas más profundas o más interesantes. Piensa en el campo que tú probablemente dominas, puede ser la ingeniería, la medicina, la psicología. Se sobreentiende que aquellos que están familiarizados con tu campo te hagan buenas preguntas o en todo caso más profundas. El escriba le hace una pregunta bastante interesante: Señor, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y esa es una pregunta que nosotros también nos podríamos hacer. ¿Qué es ser un buen cristiano o un buen católico? Algunos podrían decir ir a misa los domingos, o estar bautizado, o ser amable con los demás, o ayudar a los necesitados y a los pobres, y todas esas son cosas buenas. Pero Jesús es bastante categórico al decir que el primero de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, que de hecho ese es un pasaje del Antiguo Testamento, de Deuteronomio. Luego Jesús dice que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, ese también es un pasaje del Antiguo Testamento, de Levíticos. Y este escriba de alguna forma evalúa. Es interesante porque yo percibo que este escriba no busca cuestionar a Cristo en el mal sentido, sino es alguien que verdaderamente de corazón busca a Dios. Y eso es importante, porque nosotros cuando leemos la Biblia vemos mucha gente que va por un tema de curiosidad, para refutar a Cristo, para querer dejarlo en ridículo. Este es un escriba distinto y él añade que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, porque eso vale más que sacrificios y holocaustos. Si hacemos una analogía en esta época, se podría decir que más vale amar a tu prójimo que hacer novenas, que asistir a la procesión del Señor de los Milagros o rezar rosarios. Todo esto son buenas prácticas de fe y de piedad, pero ¿qué valor tienen si tú no eres verdaderamente solidario, caritativo, noble con tu prójimo, con aquellas personas que te rodean? Luego Jesús dice algo interesante que a mí me dejó pensando. ¿Por qué Jesús le dice: tú no estás lejos? Uno podría pensar: Jesús, pero si Él está haciendo los dos mandamientos, ¿por qué tú no dices que Él está cerca? ¿Por qué tú dices no estás lejos? Lo que ocurre es que Cristo no vino a abolir la ley, sino llevarla a su plenitud. Por ello Jesús nos pone una valla más alta, nos dice que nosotros tenemos que amar a los demás como yo los he amado. El amor ya no es una cuestión abstracta, lejana, que está por ahí, sino es Cristo encarnado. Y este es nuestro modelo, el camino, la verdad y la vida. Nosotros estamos llamados a ser santos. Y uno podría decir: pero ¿cómo ser santos? Si bien es cierto, no tenemos que cooperar, poner de nuestra parte, quien hace la diferencia es la gracia, quien hace la diferencia es Cristo. Imagínate que yo te dijera: oye, tienes que correr una ultramaratón que es de más de 50 kilómetros. Tú no solo te sorprenderías, quizás te pudieras indignar conmigo. ¿Cómo me vas a decir eso si yo apenas puedo dar 3 vueltas al parque trotando? Pero cuando se trata de la santidad, si bien es cierto, tú cooperas, pero quien hace la diferencia es Cristo, que te transforma, ¿no? Y qué mejor encuentro personal que recibirlo en la Eucaristía cada domingo y, si puedes, durante la semana. Eso es lo que más te transforma. Uno, al menos desde la perspectiva cristiana, puede hacer buenas obras de caridad, estar con los enfermos, con los pobres, con aquellos que sufren, pero uno lo puede hacer por querer inflar su ego, porque cree que es bueno, porque se siente bien. No está mal hacerlo si te sientes bien, pero un cristiano verdaderamente lo hace
por amor a Dios, porque se ha encontrado con una persona en un momento concreto de su vida que lo transforma. Entonces lo que hace el cristiano es retribuir ese amor. Cristo fue el que tomó iniciativa. Cristo, Dios, fue el que aún no lo ha amado y te ha tocado en un momento especial de tu vida y tú por eso amas a los demás, a cada persona. Hay un pasaje en Juan que dice: yo estaba enfermo y me viniste a visitar, estaba preso y te acordaste de mí, no tenía que vestirme y me diste ropa. Hay ese énfasis en la persona necesitada, ¿no? Entonces este me parece un pasaje fascinante, bonito para reflexionarlo, ¿no? Madre Teresa de Calcuta tenía muy presente este tema de la oración. Cuando había una serie de actividades, en vez de decirle a sus hermanas que oren menos, al contrario, les decía que oren más, porque todo parte del amor a Dios que uno encuentra en la oración, ¿no? Entonces creo que este es un motivo para cuestionarnos, ¿no? ¿En qué medida nosotros tenemos en cuenta estos dos mandamientos, ¿no? O es que somos un poco herméticos y es que nosotros nos creemos que amamos a Dios porque cumplimos una serie de actos piadosos, que está bien, pero no tenemos ese contacto con el que sufre, ¿no? Por eso me gusta mucho el énfasis que hace el Papa Francisco, ¿no? Una iglesia que sale, una iglesia que tiene apertura, una iglesia que va al encuentro, una iglesia que va a esos lugares recónditos, ¿no? Por eso Papa Francisco muchas veces nos habla de oler nosotros a oveja, ¿no? De no creernos, o sea, no creernos superiores, sino que nuestro lenguaje sea del amor, que nuestro lenguaje sea de la misericordia, que nuestro lenguaje sea de la humildad. A eso estamos llamados. Eso es lo que cautiva, eso es lo que cuestiona, ¿no? Cuando tú puedes estar en un ambiente en el cual poca gente ha oído del Evangelio o sus vidas están muy alejadas, pero tú con tu testimonio, con tus valores, con el amor que radias, logras inspirar. Y creo que eso es algo para tenerlo en cuenta. Espero que te haya gustado y si crees que esta pequeña reflexión del Evangelio le puede ayudar a los demás, no dudes en compartirlo.